Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer este hermosísimo Buzz Lightyear. Continuando con esta pequeña colección de Toy Story en tamaño mini. Recuerden que en el canal ya tenemos disponible a Woody, entonces ya pueden ir tejiendo estos dos personajes y miren lo lindos que se ven juntos. Buzz también mide aproximadamente 11 centímetros de alto. Sería ideal que los tejieran a los dos juntos. Cuéntenme en los comentarios si quisieran que traigamos más personajes de Toy Story. Para tejer a Buzz les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y comentarios que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la encuentran en la descripción del video. Les dejo por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a Buzz. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Si eres principiante, te recomiendo mi segundo canal, Amis Esenciales, donde van a encontrar tutoriales enfocados en principiantes y en personas que necesitan afianzar sus conocimientos para que puedan practicar con los tutoriales en Amis Esenciales y después venir a Amis Tejiendo Momentos a realizarlos de este canal sin ningún problema. El enlace a Amis Esenciales también lo encuentran en la descripción del video. Les recuerdo que este video cuenta con subtítulos, así que les recomiendo activarlos porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo vamos a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para tejer a Buzz vamos a empezar haciendo sus brazos. El cuerpo lo tejemos todo en aguja de 2 milímetros y vamos a empezar en el color blanco haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer 5 aumentos para tener 10 puntos bajos. Ahora con el último punto, aquí antes de cerrar vamos a cambiar al color morado. Necesitamos hacer una línea simplemente en este color. Entonces vamos a cambiar acá y en las hebras traseras, es decir, en blue, vamos a hacer 10 puntos deslizados con cuidado. Y con este último punto vamos a cambiar al color blanco nuevamente. Esto aquí no cuenta como vuelta, solamente estamos haciendo una línea de color morado. Entonces, en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer en morado, vamos a hacer ahora 10 puntos deslizados en color blanco. Puntos deslizados también. Así queda esta línea morada. Y esto que hicimos para marcar esta línea morada no lo vamos a contar como vuelta. Entonces íbamos en la vuelta 2, ahora vamos para la vuelta 3 y en la vuelta 3 vamos a tejer en las hebras traseras de los puntos blancos que hicimos y vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 8 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a hacer una disminución y 6 puntos bajos para tener 7 puntos bajos. Con el último punto vamos a cambiar al color verde.
Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la línea morada, es decir que aquí vamos a empezar en bloc haciendo 7 puntos deslizados. Con el último punto cambiamos otra vez al color blanco y ahora en bloc vamos a hacer 7 puntos deslizados en blanco. Ahora vamos para la vuelta número 5. En las hebras traseras de los puntos blancos que acabamos de hacer, vamos a hacer ahora 7 puntos bajos. Así quedan estas líneas, la línea morada y la línea verde. Y ahora la vuelta 6 va a ser de los mismos 7 puntos bajos. Con este último punto vamos a cambiar al color negro. Y ahora en las hebras traseras vamos a hacer 7 puntos deslizados para el cambio de color. Y en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer, vamos para la vuelta 7 y hacemos 7 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar. Vamos a dejar una hebra para coser los brazos al cuerpo. Así es como queda. No es necesario rellenarlos. Hacemos otro brazo igual. Aquí ya tengo los dos brazos listos y los vamos a reservar para pasar a hacer ahora las piernas. Para las piernas empezamos en el color morado y vamos a empezar haciendo 5 cadenas. Vamos a comenzar a tejer a partir de la segunda cadena desde el ganchillo y vamos a tejer por ambos lados de la cadena. Eso quiere decir que por este lado tenemos 4 hebras disponibles y por el otro también 4 hebras disponibles para un total de 8 hebras. Y en esta primera vuelta de las piernas vamos a hacer un punto bajo y un aumento 4 veces para tener 12 puntos bajos. Así quedó la primera vuelta. Ahora en la vuelta 2 continuamos tejiendo normalmente en espiral y vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Ahora en la vuelta 3 vamos a tejer en ambas hebras del punto, tanto en la hebra delantera como en la hebra trasera. Entonces, primero vamos a comenzar tejiendo en las hebras frontales y para que luego quede más fácil acceder a la hebra en bloc, podemos marcarla aquí con un marcador de puntos para que luego sea más fácil. Y ahora vamos a hacer en flow 18 puntos deslizados. Y este hilo ya lo podemos rematar. Vamos a cortar. Y ahora en las hebras traseras que habíamos marcado, vamos a enganchar el hilo verde de esta forma. Y vamos a hacer aquí 18 puntos bajos
para terminar esta vuelta número 3. Aquí con el último punto vamos a cambiar al color blanco. Aquí tejemos normalmente, es decir, continuamos aquí en el primer punto. Y lo que vamos a hacer en esta vuelta, que es la vuelta 4, es 5 puntos bajos, 4 disminuciones y 5 puntos bajos para tener 14 puntos bajos. Así queda la base del zapato. Y ahora en la vuelta número 5 vamos a hacer 5 puntos bajos, 2 disminuciones y 5 puntos bajos para tener 12 puntos bajos. Con el último punto del color blanco vamos a cambiar al color verde otra vez y vamos a tejer tomando las hebras traseras solamente y hacemos vuelta de cambio de color. Es decir, que vamos a hacer 12 puntos deslizados. También vamos a hacer una línea como hicimos en los brazos. Entonces con el último punto en verde cambiamos al color blanco y nuevamente en blue hacemos 12 puntos deslizados en blanco. Así queda la línea verde y ahora vamos para la vuelta número 6 y en blue vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 10 puntos bajos. Y ya tomando los puntos completos, vamos para la vuelta número 7 en la que vamos a hacer los mismos 10 puntos bajos. En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto. Vamos a rellenar, así es como debe quedar. Y vamos a hacer otra pierna exactamente igual. Pero en la segunda no cortamos porque a partir de aquí debemos seguir tejiendo para poder unir las piernas. Entonces aquí tenemos las dos piernas ya listas y lo que vamos a hacer para unirlas es llevar el punto de unión de este lado a la cara interna de la pierna. Para eso tenemos que hacer 3 puntos bajos. Así. Ahora, para pasar a la otra pierna vamos a hacer 2 cadenas y vamos a buscar el punto que se corresponda en la otra pierna para enganchar aproximadamente por este punto de acá. Y a partir de aquí es que van a comenzar las siguientes vueltas. Entonces, vamos a tener en cuenta que en una pierna tenemos 10 puntos bajos, en la otra pierna también 10 puntos bajos y tenemos 2 puntos por cada lado de la cadena. Eso quiere decir que tenemos un total de 24 puntos disponibles y lo que vamos a hacer en esta vuelta de unión, que es la vuelta número 8, es 5 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 28 puntos bajos. En la vuelta 9 hacemos 6 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 32 puntos bajos.
Y aquí con el último punto en blanco vamos a cambiar al color verde y vamos a hacer vuelta de cambio de color. Entonces en Blue vamos a hacer 32 puntos deslizados. Ahora vamos para la vuelta número 10 y en las hebras traseras de los puntos deslizados que hicimos, vamos a hacer ahora 32 puntos bajos. Con el último punto vamos a cambiar al color negro. Nuevamente hacemos vuelta de cambio de color, entonces empezamos en Blue haciendo 32 puntos deslizados. Y ahora en la vuelta 11 vamos a tejer en Blue y vamos a hacer 16 disminuciones. Así llevamos el traje de Boss y ahora con el último punto aquí en negro vamos a cambiar al color blanco. Vamos a hacer vuelta de cambio de color, entonces en Blue vamos a hacer 16 puntos deslizados. Y ahora en las hebras traseras de los puntos deslizados vamos para la vuelta número 12 y hacemos 16 aumentos para tener 32 puntos bajos. Vamos a rellenar la cadera y vamos a hacer una vuelta de los mismos 32 puntos bajos. Ahora, con el último punto vamos a cambiar al color verde. Hacemos vuelta de cambio de color. Entonces en Blue vamos a hacer 32 puntos deslizados. Y en la vuelta 14 en Blue vamos a hacer los mismos 32 puntos bajos. Y aquí adicionalmente en Blue, para marcar esto un poco mejor, vamos a hacer también 32 puntos deslizados. Ahora vamos para la vuelta número 15. En Blue vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 8 veces para tener 24 puntos bajos. Vamos a rellenar muy bien el torso. Y ahora vamos para la vuelta número 16 en la que hacemos 12 disminuciones. Rellenamos bien el pecho. Y en la vuelta 17 hacemos 6 disminuciones. Y ya en el punto a continuación podemos rematar. Vamos a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar. Con la aguja lanera cortamos el hilo. Vamos a tomar la aguja lanera y vamos a pasar el hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron acá. Alamos para cerrar
Vamos a introducir por el centro del cierre, vamos a sacar por la parte de atrás del cuerpo, tiramos bien del hilo para que esta parte de arriba nos quede un poco aplanada. Aquí vamos a coser la cabeza más adelante. Algo así es como queda el cuerpo. Y ahora, con cuidado, vamos a coser los brazos al lado y lado del cuerpo, aproximadamente aquí en dirección a estas hebras que tenemos visibles. Vamos a coser los brazos y ya les muestro cómo queda. Así quedan los brazos ya cosidos, así queda el cuerpo de nuestro boss. Y ahora vamos a hacer la cabeza. Para la cabeza vamos a empezar en el color de la piel haciendo un anillo mágico de 8 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer 8 aumentos para tener 16 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos 16 aumentos para tener 32 puntos bajos. Estiramos la base un poco y ahora en la vuelta 4 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 8 veces para tener 40 puntos bajos. Este es el ancho total de la cabeza. Puede que se vea un poco recogido, entonces vamos a estirar el tejido para que no se vea mal, para que se vean bien estirados los puntos. Y ahora vamos a hacer 8 vueltas de los mismos 40 puntos bajos. Así llevamos esta cabeza. Aquí ya hice las 8 vueltas, así va quedando la cabecita de nuestro astronauta. Y ahora, antes de continuar, vamos a ubicar los ojos de seguridad. Entonces, para eso, empezando a contar a partir de la última vuelta que tejimos, vamos a contar 5 vueltas hacia atrás y entre las vueltas 5 y 6, con 6 puntos de separación, vamos a ubicar los ojos. Entonces, primero ubicamos los alfileres para mirar bien la ubicación. Y luego ponemos los ojitos. Yo estoy usando ojos de 7 milímetros en este destino plano. Y vamos a ubicarlos sin los tapones de seguridad todavía, de esta forma. Y ahora vamos a hacer los detalles para los ojos. Entonces, para eso vamos a tomar una hebra de hilo blanco y la aguja lanera. Y vamos a sacar el hilo por este punto de acá. Y volvemos a guardar el hilo por el punto medio inferior del ojo, por acá. Así. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Y así queda la parte blanca de los ojos. Y ahora vamos a tomar una hebra de hilo café más delgado que el que estamos usando. Y para las pestañas vamos a sacar el hilo en el punto medio interior del ojo, por acá. Y lo volvemos a guardar un punto más allá de donde tenemos el hilo blanco. Procuramos que la parte del inicio del hilo quede oculta tras el ojo y hacemos lo mismo en el otro ojo. Así quedan las pestañas y ahora para las cejas vamos a sacar el hilo un punto por arriba de donde finalizamos la pestaña. Contamos 3 puntos y por la vuelta de arriba en diagonal guardamos el hilo nuevamente y hacemos lo mismo en el otro lado.
Así, y allí ya podemos ubicar los tapones de los ojos de seguridad, procurando que ellos también nos ayuden a fijar los hilos en su posición. Así quedan los detalles de los ojos de nuestro boss. Y ahora vamos ya para la vuelta número 13, en la que vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta 14 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Vamos a comenzar a rellenar la cabeza y seguimos rellenando a medida que vamos tejiendo. Ahora en la vuelta 15 hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 16 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 17 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. En ese punto ya vamos a rematar, vamos a cortar dejando una hebra larga para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera y para hacer la nariz también. Vamos a terminar de rellenar lo que haga falta. Aquí ya le dimos bien la forma a la cabeza, que nos quede bien redondeada. Y ahora con la ayuda de la aguja lanera vamos a pasar este hilo por las 12 hebras delanteras de los puntos que quedaron acá. Alamos para cerrar. Vamos a introducir el hilo por el centro del cierre y la idea es que utilicemos este mismo hilo para hacer la nariz. Entonces, a nivel de la línea inferior de los ojos, vamos a buscar los dos puntos centrales. Vamos a salir por uno de esos lados de esos dos puntos, así. Jalamos para terminar de cerrar bien esta parte de arriba para que nos quede bien formada y guardamos el hilo por el segundo punto que identificamos y vamos a volver hacia el primero de esta forma, atravesando. Y no vamos a terminar de tirar de este hilo, sino que vamos a dejarlo un poco suelto para empezar a darle unas cuantas pasadas al hilo de esta forma. Le di 6 pasadas al hilo y ya vamos a guardar el hilo para sacarlo por la parte de atrás de la cabeza. Estiramos, le damos bien la forma a la nariz. Algo así es como debe verse. Y así nos queda entonces la cabecita de Buzz. Y ahora vamos a hacer el protector que lleva en la cabeza en color morado. Entonces, para eso vamos a empezar en el color morado haciendo una base común, es decir, que empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para 18 puntos bajos. En la vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para 24 puntos bajos. En la vuelta 5 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para 30 puntos bajos.
En la vuelta número 6 hacemos 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Y en la vuelta número 7 hacemos 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para 42 puntos bajos. Y ahora vamos para la vuelta número 8, en la que vamos a hacer 13 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 45 puntos bajos. Y vamos a hacer 6 vueltas de los mismos 45 puntos bajos. Así llevamos este protector. Se va viendo aproximadamente así. Y ahora para la última vuelta de la cabeza de esta parte, que es la vuelta número 15, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar haciendo 13 puntos bajos y una disminución. A continuación vamos a hacer 3 puntos bajos. Continuamos con 2 medios puntos altos. Hacemos 2 puntos altos. Seguimos con 2 medios puntos altos. Ahora hacemos 4 puntos bajos. A continuación hacemos una disminución y terminamos la vuelta haciendo 13 puntos bajos y una disminución. De esta forma quedaron 42 puntos alrededor. Aquí ya vamos a rematar y vamos a dejar una hebra larga para coser la cabeza al cuerpo. Entonces cortamos. La cabeza la vamos a pegar con silicona dentro de este casco. Entonces, como con esta hebra vamos a coser la cabeza al cuerpo, vamos a sacar el hilo aproximadamente por la mitad inferior, por aquí aproximadamente. Sacamos el hilo de esta forma, algo así. Y desde ahí es que vamos a coser más adelante. Y ahora vamos a poner esto en la cabeza. Entonces la idea es que esta parte que quedó un poco curvada quede en el centro de la cabeza, aquí entre las cejas. Voy a aplicar aquí silicona en el interior y luego ponemos la cabeza en su posición que nos quede bien centrada. Algo así es como debe quedar ubicada aproximadamente. Así se ve la cabecita de nuestro astronauta. Organizamos bien. Y ahora con ayuda de este hilo que dejamos acá, vamos a coser la cabeza a el cuerpo. Bien centrado, con cuidado, nos podemos ayudar de alfileres para fijar la posición y cosemos. Y así es como queda la cabeza ya cosida al cuerpo. Yo saqué el hilo al final aquí por la parte superior de la cabeza para darle bien la forma, que quede bien firme, que no se mueva. Así queda. Miren qué lindo se ve. Y ahora vamos a hacer las orejas. Para las orejas vamos a empezar en el color morado haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos.
Y en la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 12 puntos bajos. Y aquí ya podemos rematar. Vamos a cortar dejando una hebra para coser las orejas a la cabeza. Algo así es suficiente. Y tenemos que hacer otra exactamente igual. Aquí ya tengo estas piezas listas y vamos a coserlas al lado y lado de la cabeza de nuestro boss, aproximadamente en dirección a los ojos, algo así. Y así quedan estas orejas ya cosidas. Así queda nuestro boss. Y ahora vamos a hacer los últimos detalles de su traje. Vamos a tejer los últimos detalles de su uniforme, que son estos de acá. Pero para eso primero vamos a utilizar fieltro de colores para hacer los detalles de esta parte en el pecho de nuestro boss. Entonces vamos a usar un color celeste oscuro o azul para hacer el escudo que lleva en el centro del pecho. Vamos a cortar un rectángulo en fieltro amarillo para hacer la parte donde va su placa con su nombre. Luego un círculo en color rojo y por este lado en rojo, verde y azul 3 pequeños rectángulos para hacer estas 3 luces laterales. Igualmente ustedes pueden revisar las imágenes de referencia del personaje original para hacer los detalles como más les guste. También pueden ver las imágenes que publico en mis redes sociales de los amigurumis ya terminados para que puedan ver en fotografías de alta calidad estos resultados. Recuerden que me encuentran en Facebook y en Instagram como Amis Tejiendo Momentos o @Amis Tejiendo. Y entonces ahora vamos a tejer esta pieza en morado. Para eso simplemente lo que vamos a hacer es en morado empezar haciendo 8 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 7 puntos deslizados. Y ya vamos a rematar y a cortar. Esto sería todo. Por la parte de atrás pegué las hebras restantes y apliqué silicona para poder ubicar esto en el cuerpo de voz. La idea es que cada uno empiece aproximadamente debajo del detalle rojo del uniforme. Aquí ya pegué esa primera parte, entonces aquí debajo de este círculo rojo vamos a empezar a pegar esto. Vamos a dar la vuelta en la cintura. La idea es que quede un poco entrado en esta parte de esta cintura negra. Algo así, que se vea aproximadamente así. Pegamos bien esto, le damos bien la forma. Miramos que quede bien ubicado, bien distribuido esto en su traje. Así. Algo así es como debe verse. Así queda el uniforme de nuestro boss. Estos son todos los detalles que vamos a agregar. Entonces solo nos falta aplicar un poco de rubor en las mejillas y sobre la nariz. Así queda y vamos a aplastar un poco la parte del pecho para que quede más agrandado. Vamos a hacer que se vea un poco más compacta la parte del uniforme y así es como queda nuestro Buzz Lightyear. Miren lo lindo que es, quedó muy lindo y muy tierno.
Y eso sería todo. Espero que les haya gustado nuestro boss. Espero que lo tejan. Espero que lo tejan junto a Woody, porque miren lo hermosos que se ven juntos. Espero traerles también a Jessie para agrandar un poco más esta pequeña colección. Y recuerden que si este tutorial les ha gustado, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. Ahora encuentran también la opción de unirse al canal, donde encontrarán membresías en las que pueden acceder a beneficios adicionales en Amis Tejiendo Momentos, aportando una pequeña donación. Y bueno, recuerden que si tejen a vos y a Udi y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o Amistejiendo Momentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.